en ahora la fundación de la universidad. O sea, ya regresamos no a la muerte de Rivadavia, sino a 1917. Porque dicen que efectivamente la universidad la funda un sacerdote. Entonces, como la funda un sacerdote, entonces son bienes eclesiásticos. Y que la universidad era persona de derecho público en términos canónicos. La universidad nunca fue constituida como persona de derecho público. Fue siempre constituida como persona de derecho privado en la minuta de constitución. Yo he tenido que leer la minuta. Esta historia de que existe el gran canciller y que los rectores tienen que ser ratificados por el Vaticano y que los dos últimos no han sido ratificados por el Vaticano, tan así que Marcial Rubio ha dicho que yo soy un rector de facto. No, no es de facto, pero la historia... Pero lo ha dicho el propio Marcial Rubio. Ya, esa es otra historia bien complicada de entender, porque tienes que comprender el contexto histórico. Cuando la universidad se funda en 1917, el Perú todavía se regía por la vigencia de la Constitución de 1860. ¿Ya? Y el Estado peruano era confesional, el Estado era católico, decía la Constitución, el Estado es católico, apostólico y romano. Recién en 1915, 2 años antes, se había modificado la Constitución para permitir la presencia de otras religiones, porque antes de 1915 estaba prohibida toda otra religión en el Perú. Entonces, estás hablando de una época en que el Estado era confesional. ¿Ya? En 1933, la Constitución de 1933 abre las puertas a un régimen de colaboración con la Iglesia Católica. Y la del 79 tiene un texto que se negocia con la Conferencia Episcopal, porque a partir de ese momento y por disposición del Vaticano, los estados dejan de ser confesionales y comienzan a haber estados laicos con relaciones diplomáticas con el Estado Vaticano y también con relaciones con la Santa Sede, por cierto. Eso es lo que recoge de hecho hay un trato más que preferencial con la Iglesia Católica, obviamente, porque es la tradición también, ¿no? Así es. Entonces, en el 79, porque en el 79, el espíritu humano. El 79 es el gran cambio, en realidad, porque ahí por primera vez el Estado peruano no es confesional. No lo es, el Estado peruano es laico desde 1969. Pero le guiña el ojo, ¿no? Sí, pero no es confesional. O sea, técnicamente el Estado peruano no es confesional por pedido de la Iglesia Católica. Y eso es bien importante para entender por qué el Estado peruano tiene una norma para determinar cómo se eligen las autoridades universitarias. Y lo que dice la Católica es, de acuerdo al concordato con la Santa Sede, yo me tengo que adecuar a la ley peruana. No me puedo, no puedo elegir una autoridad de una institución educativa en el Perú si no es a través de las leyes peruanas. Eso es lo que es el concordato. Entonces, yo no puedo sobreponer a la ley peruana una norma del Estado Vaticano. No puedo. Ahora bien, lo que puedo tratar de hacer... Es parte de los argumentos de la Iglesia. Espera, lo que puedo hacer... Lo que yo puedo hacer es hacer lo mejor posible para adaptarme al estatuto. Lo que es interesante saber es qué pasa con otras universidades católicas del mundo, porque, digamos, no somos la única. Por ejemplo, Notre Dame, que es una de las mejores universidades de Estados Unidos, que está manejada por los jesuitas, es una universidad que no elige el rector a través del Papa. ¿Por qué? Porque en ese instante toda la ayuda federal desaparece. El Estado en los Estados Unidos no puede ayudar a instituciones religiosas porque es ilegal. Entonces el rector se tiene que elegir por mecanismos internos de la propia universidad. ¿Qué dice la Santa Sede de esto? Ningún problema, hermano, porque tienes que seguir recibiendo la ayuda federal, porque si no, no puedes hacer investigación. No nos encanta, pero ¿qué vamos a hacer? No vamos a perder una universidad católica, menos como Notre Dame. Y otras de ese nivel. Entonces, en algunos lugares sí se ha podido esto acomodar, en otros no, y la Iglesia no ha hecho problema. Es más, lo que Marcial Rubio contó a un grupo de periodistas hace un par de días, es que ya hace algunos años, cuando él era vicerrector, fueron a Roma y dijeron, mira, tenemos este problema desde 1900... 70, algo así, ¿no? Creo que la Constitución es del... El problema arranca en el 68, cuando sale la ley universitaria, la primera. Pero en fin, se fue arrastrando y arrastrando. ¿Qué hacemos? Y la respuesta que tuvieron del funcionario, la respuesta verbal fue, miren, lo que ustedes hagan, la solución que ustedes le den, está bien. La Iglesia no va a perder una universidad. No puede perder un espacio de difusión de valores católicos, obviamente. Oye, así las cosas. Entonces, sí. te termino de contar el cuento. Marcial Rubio, indignado porque le habían inscrito en todos los bienes de la universidad la sentencia del Tribunal Constitucional, manda una carta, sí, fuerte, bien fuerte, con sus testigos, la verdad, a los obispos que integran
la conferencia episcopal, los representantes que están sentados en la asamblea, por decisión de la asamblea y del estatuto de la universidad, diciéndoles que esto no puede ser, que esto es pues una declaratoria de guerra. Y también le manda copia a Monseñor Cipriani. Y Monseñor Cipriani le contesta, esa es la famosa carta, bueno, primero le dice malcriado, al final le dice que lo va a juzgar el Padre Eterno, a él y a él, a los dos, qué sé yo, pero luego de todo eso le dice, acá le mando el estatuto que usted tiene que aprobar, porque el Papa me ha encargado a mí que lo haga. No señala ningún documento donde el Papa le diga que lo tiene que hacer, ni hay ningún documento oficial del Vaticano, el Vaticano no ha ordenado nada. El que ha ordenado que se discute esto es el señor Cipriani. Muy bien. Entonces, esto se va a discutir el 23 de septiembre. Lo más probable es que la Asamblea mire el documento y diga, esto no lo podemos aprobar porque es ilegal y es inconstitucional. Ya, ¿qué va a pasar al día siguiente? ¿Qué va a pasar al día siguiente? Nada, porque el Estado Vaticano, o sea, la Santa Sede tendría... Eso es lo que quiero saber, ¿qué escenarios se van a presentar a partir de ese momento? Primero, el título de pontificio es honorífico. Entonces, ¿quién te lo da? Te lo tienes que quitar, tú no te lo puedes quitar. Entonces, si yo te hago marqués, ¿no es cierto? Yo te quito el marquesado, pues ya no eres marqués. Esto es más o menos parecido. Yo te hago pontificia. Hay 20 universidades pontificias en el mundo, más no necesariamente. Nada más, eso es todo. Y la mayoría, católica es una de ellas? Y la mayoría en América, porque fue una etapa de la iglesia en que se concedía estos títulos porque parecía que era importante hacerlas cercanas al Papa y era un título honorífico. Yeah. Muy bien. Entonces le quitas el pontificia porque resulta que a Benedicto XVI no le gusta que la universidad no le haga caso a Monseñor Cipriani y le quita el título. Mucho rojo. Así, o lo que fuera. O mucho. Mucho caviar. O lo que fuera. No le gusta, pues. No sé. Entonces le quita el título. Pues sí, puede hacerlo, por supuesto. El nombre Universidad Católica está inscrito en Indecopia a favor de la Universidad Católica. Es un nombre genérico. O sea, yo mañana puedo, lo que me explicaba a un amigo, yo puedo poner Dulcería la Católica. Es más, la Católica tiene su nombre inscrito. No, es como la caricatura esta de Carlín del día de ayer, donde aparece Cipriani tocando la puerta. Señora, ¿su hogar es católico? Sí. Claro. Bueno, déjeme entrar porque ¿cómo se llama ahora gobierno yo? Claro, ¿no? Es un genérico. Entonces, el nombre Universidad Católica del Perú, eso no va a desaparecer, va a seguir llamándose igual. Ahora, la iglesia... Le quitan solamente el nombre, punto. Ahora, el pontificio. La vocación de la universidad en sus estatutos es sí ser un órgano de difusión de los valores católicos. Entonces, lo que podría hacer la universidad es decir, bueno, al arzobispado de Lima, el episcopado, la conferencia ya no quiere tener relación con nosotros. Bueno, no tendrá relación con nosotros, pues. Entonces ya no tendremos ninguna obligación de dictar teología. Ya no tendremos ninguna obligación. Es un curso que se lleva, ¿no? En todas las facultades es obligatorio, por lo menos un curso. Y hay electivos también. En letras hay por lo menos 2. No, me han explicado ahora que hay como por lo menos 5. ¿Ya? Electivos, pero tienes que llevar uno obligatorio. ¿Ya? En derecho tienes que llevar teología obligatorio. ¿También? Obligatorio. No es así, no es obligatorio. Entonces, todas las facultades. ¿Quién te enseñó a ti, por ejemplo? A mí me enseñó el Monseñor Vargas Alzamora. En letras. Ese bien aburrido, ¿no? Pero bien buenísimo. Sí, marianista. Más aburrido. No, perdón, me he olvidado, me he equivocado, no es Vargas Alzamora, es Monseñor Alzamora. El marianista. Que fue obispo de Tacna. Él me enseñó teología. Buenísimo profesor. Y en derecho me enseñó el padre Interdonato. Francesco Interdonato. Claro, que era tremenda cosa, tremenda pelea, pero a mí me encantaban sus clases. A la mayoría de la gente no le gustaba. Iba en moto. Entonces, la media sobre el pantalón remangada. Y además teníamos ética. Ojo, yo no soy de la católica, pero está en el seminario. Está en el seminario, como dice Rosa María. Está en el seminario. Y de ahí, en ética, ética era obligatorio en letras y ética era obligatorio en derecho también. Además tenemos hasta ahora un centro de asesoría pastoral universitaria que funciona muy bien y que es muy activo. Es que cristianos que son ahí. Oye, recontra. Además, el año académico empieza con misa. Al obispo de Lima se le reconoce por eso el título de gran canciller, que es un título honorario, pero que pertenece a la asamblea y se reconoce en la asamblea como una decisión de la universidad tener a 5 obispos sentados en la asamblea universitaria. ¿Y estos obispos participan? ¿Sabes? Hasta el año 2009 siempre participaron. Ya. A partir de esa fecha comenzaron a excusarse. Que no es posible, que mi agenda... Y que coincide con las no ratificaciones. Exactamente, con las malas relaciones.
Que es una pena porque... ¿Que se da a partir de esta carta de Marcial Rubio o a partir de la exigencia de Cipriani? No, yo creo que a partir del 2007 y 2008 en realidad, porque esto fue... ¿Qué gatilla este chongo que se ha armado? La carta del señor Muñoz, representante de Monseñor Cipriani en el 2007, exigiendo que se le haga partícipe de la administración del patrimonio de la universidad. Manda una carta diciendo que la universidad tiene que abstenerse de todo acto de disposición de cualquier bien inmueble o mueble sin contar con la participación de él. ¿Ah, sí? Claro, yo tengo la carta. Entonces, ahí es donde ponen el amparo, porque dicen, oiga, o sea, nosotros no podemos dejar de disponer los bienes de la universidad. Atarantó a la universidad y la universidad hizo el palito. Exactamente. Eso es lo que Cuando pasa. ha debido decirle, mire, su punto tal no es de imposible cumplimiento, porque en 1964 no tiene personal propio de la universidad. Se acabó. Ya está. Ah, se asustaron en la Católica. En la Católica se asustaron. Yo creo que cometieron un error muy grave. Ahora, la Católica piensa otra cosa. Yo pienso que ese amparo no debió ponerse. Pero fue esa carta la que gatilló. Ya, entonces volviendo a la pregunta, hoy no te estás tomando tu café. Nada, que tú me haces hablar mucho. Silencio. Un minuto de silencio por el seminario. Inca Cola dieta. ¿Estás seguro que auspicia? Por supuesto, pregúntale acá, está Rolando Toledo. ¿Sí? Pero escúchame, ¿vas entendiendo? ¿Van entendiendo, chicos? Sí, el público dice que se entiende. Hasta yo, Rolando, esto es increíble. Pero tú eres seminarista, pues. Sí, por eso, de repente soy su ayudante. ¿Y tú qué tienes contra la iglesia? Yo nada. Oye, porque escribes unos artículos feroces. ¿Contra la iglesia? Jamás. Contra malos elementos. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Pero a ti te pasó algo, ¿ah? Sí, me violaron. ¿De verdad? ¿En el seminario? Claro, pero Rosa María. No puede ser, eso no puede ser. Por eso me quería meter yo a la Católica, después así como abusado, pero ya me dijeron a la Católica, Cipriani dijo, no, ese no. No había Cipriani en esa época. Ah, bueno, entonces no sé por qué. Un día nos vas a contar qué te pasó, ¿ya? Muy pronto. Algo te pasó a ti. Pregúntale a Paola. ¿De verdad? Acá sí todos estamos confabulados. Así es, sí. Así es. A ver, vamos a ver qué dice. Como el código Da Vinci. Eso es un cuentazo. Estamos metidos en una película ahorita. Ese es un cuentazo. Nada de código Da Vinci, por favor. Nada de cuentos. No, pero te voy a decir una cosa. A mí, la verdad, toda esta historia, cuando pongo el artículo, a mí lo que me da es mucha pena. Ahora, tú sácate eso, que te voy a decir. Así me concentro mejor. Sácate la cosa. No empecemos, es muy temprano. Es muy temprano. No, pero de verdad, a mí me da mucha pena. Porque a mí, Cipriani me cae muy bien. A diferencia de la mayoría de la gente que lo odia, a mí me cae muy bien. No tengo ningún problema con el señor Cipriani, al contrario. Pero me parece que en esto lo han aconsejado mal. Lo han convencido de que es propietario. Y no solamente ya, como te explicaba, de los legados de Ribagüero, sino que la conferencia episcopal es propietaria de todos los bienes de la universidad. Y eso no es cierto. Entonces, tú no puedes convencer a una persona sobre el derecho de propiedad, que es un derecho importante, digamos, de esa manera. Está mal. Alguien ahí está cometiendo, pues, como diría, una imprudencia, ¿no? Bueno, en conclusión, esto se define hacia finales de septiembre y ahí se va a quedar la cosa, ¿crees tú? Como pasmada. No, porque hay una serie de acciones civiles, pues hay montones de acciones. ¿Algo estás haciendo? ¿Necesitas algo? Porque veo a alguien se mueve, dirige el tráfico ahí. ¿Ya? En realidad no, pues, porque ¿qué pasa? Mientras se tramitaba la acción de amparo, la iglesia demandó a la universidad. Y la universidad demandó a la iglesia por la administración de los bienes de Ribagüero. ¿Por qué? Porque hay un tema de fondo, que es el señor arzobispo y sus abogados interpretan el testamento de una manera. Tienen derecho, pues, y la Católica lo interpreta de otra manera. Entonces, ¿a dónde vas cuando tenemos una discrepancia? Al Poder Judicial. Un juez tiene que decidir. Muy bien. Entonces, el arzobispado demandó a la universidad y la universidad al arzobispado. Esas dos demandas se acumularon en una y ese tema se está discutiendo en el Poder Judicial hoy. Ahora, ¿qué ha pasado? Que la Católica, por supuesto, discutámoslo. Pero el arzobispado ha dicho que como el Tribunal Constitucional ya falló, entonces ya no hay nada que discutir. La jueza que ha visto esto en primera instancia ha dicho como que no hay nada que discutir. El tribunal fallo de la universidad constitucional no tiene nada que ver con la interpretación del testamento de Ribagüero. Así que ya falló, señalando que sí, que lo iba a ver. O sea, que esto tiene para un ratazo más. Entonces, espérate. Entonces, esto lo ha apelado el arzobispado. Es una telenovela. Y es larguísimo. Como son los procesos judiciales, son muy largos. Entonces, yo creo que el tema acá... Para la iglesia es tenaz, ¿no?
Sí, pero el otro día, en una entrevista... Ya sé, pero nadie es eterno. Entonces el otro día... Como que no hay Dios. Solo Dios. Es un representante. No.